ver, por acá tenemos. Aquí está. Miren, entonces, la idea es que analicemos estos ejercicios que están acá. Pues aquí no es de aprenderse de memoria, como el día de ayer, pues conversábamos ahí en el chat de la noche, y pues no es que les van a tomar o es posible que alguno de estos ejercicios por ahí salga parecido, pero no es que nos vamos a aprender de memoria, sino más bien encontrar los parámetros que están en cada uno de los ejercicios. Por ejemplo, acá tenemos ya la sucesión alfanumérica, ¿no es cierto? Que pues nosotros conocemos que una sucesión puede crecer, ¿sí? Puede también disminuir y también puede ir multiplicándose, ¿no? Aquí, por ejemplo, en matemáticas lo que conocemos es progresiones aritméticas, geométricas, y pues tenemos que tener, por ejemplo, si hablamos de progresiones aritméticas, pues, puede ir sumando o restando, ¿no es cierto? Y pues si hablamos progresiones geométricas, puede ir multiplicando y dividiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay los dos parámetros que puede subir y que puede bajar. También tenemos, pues, acá, por ejemplo, para un poquito más, para el razonamiento, pues aquí se hace una intercalación y que, pues, permite de alguna manera tener, quizás para los que no dominamos un poco la matemática, dificultades. En cambio, para pues los que gustan de las matemáticas, es un proceso, quizás un desafío, ¿no? Que a veces se encuentra un problema o un ejercicio y enseguida se pone a ver qué pasa. Muy bien, entonces vamos a ver por acá. A ver. Decía Luchito que le grabe, ¿no es cierto? Recording in progress. Correcto. Muy bien. Empezamos. Entonces, aquí tenemos una secuencia. Miren, aquí tenemos una secuencia que va desde 8, 12, 17 y luego nos falta un término, ¿no? Un término. Y luego sigue la secuencia con 28, 33, 40. A ver, a simple vista, ¿qué pasa ahí? Quiero la participación de ustedes porque esa es la idea, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Que es una sucesión de números Ya, del 8 al 12, 4, del 12 al 17, 5. Y de 4, 5, 6 es 23 la respuesta. La respuesta es 23. Y porque aquí va del 8 al 12, 4, del 12 al 17, 5 y supuestamente viene el 6. 17 más 6, 23. Ya, correcto. Ahora vamos a ver. Tenemos la primera opción, por ejemplo, aquí dice, a ver, voy a ver si utilizo esto. Por ejemplo, dice acá que tiene 4, ¿no es cierto? Y de aquí a tiene 5. Y de aquí a acá no sabemos cuánto hay, ¿no es cierto? Y luego viene en este proceso, ¿no es cierto? Ya, esto vamos a ver acá entonces. A ver, vamos a ver aquí. A ver, dice que el primero tiene 4, ¿no es cierto? Luego dice que
Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Y luego ya no sabemos qué pasa. ¿Ah? Entonces le vamos a dejar ahí unos puntitos y seguimos la secuencia, a ver qué pasa. Dice que tenemos 28. A ver, de 28, a ver, vamos por acá. De 28 a 33. ¿Cuánto hay de 28 a 33? 5. 5. Para acá sigue 7. 7. Y luego 4. 4. Ah, por ahí está más o menos la relación. Entonces, pues vamos a ver, vamos a escribir por acá. Nos quedamos aquí. Es decir, la idea es descubrir el patrón, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos de 28, a ver, aquí vamos a tener dos términos, ¿no es cierto? Porque pues hay un vacío, pero hay dos espacios. En ese término tenemos que encontrar ese número y luego al siguiente. Pero sabemos que desde el 28 al 33 tenemos un término que es de 5, ¿no es cierto? 5, correcto. Dejémosle entrar por acá a alguien más. Correcto. Y luego tenemos de 33 al 40. ¿Cuánto es? 7, ¿no es cierto? Y del 40 sigue al 44, que es 4. Miren, por ahí está la cuestión, ¿no? Miren. Entonces, si ya tenemos, miren, una secuencia quizás terminada, porque ahí se termina, claro, esto sigue, ¿no es cierto? Esto sigue, pero nosotros lo que nos interesa es esta partecita. Ya, tenemos 4, 5. El otro tenemos, aquí nos faltan dos términos y luego tenemos 5, 7, 4. Aquí nos falta para completar tanto para el primer grupo como para el segundo grupo, pero ya está definido en el segundo grupo. ¿Ya? Entonces, ¿qué término ha sido aquí? A ver, participen. Miren, ya tenemos una secuencia o un grupo completo. ¿Qué término nos faltaría aquí? ¿Ah? Nos faltaría El 6. el 7. El 7. 7. Recuerde que miren, aquí ya tenemos un grupo terminado. Y luego acá, ¿qué término faltaría? El 4, ¿no es cierto? Miren. Entonces, aquí lo que tenemos, miren, la sucesión. Miren, aquí tenemos un grupo. Hasta aquí. Luego viene otro grupo. Hasta acá. Y luego nos faltaría claro, que como ya se termina ahí los números, pues hasta ahí queda, ¿no es cierto? ¿Sí está claro esto? Entonces, por ejemplo, no es, pues, claro, este es un poquito de razonamiento, de pensamiento, porque necesita un poco revisar, ¿no es cierto?, la información que tenemos ahí. Entonces, pueden haber sucesiones como estas que, pues, usted tiene que ir revisando todos los demás términos que están ahí, ¿no es cierto? Porque a veces con los primeros es posible que sí, como decía la compañera ahí, ¿no es cierto? Tenemos ahí el siguiente era 6 y quizás completaba. A ver, vamos entonces a ver. Decimos 8 más 4 que es 12. 12 más 5 es 17. Y 17 más 7, ¿cuánto es? 24. 24. Entonces tenemos aquí, miren la respuesta. 24. A ver, vamos a ver si es que es cierto o no es cierto. Entonces dice 24, porque acá tenemos ya el otro término, ¿no es cierto? Aquí está. Vamos a verlo, aquí está, ¿no es cierto? Dice 24 más 4 es 28. 28 más 5 es 33, ¿no es cierto? Aquí está. Y 33 más 7 es 40, ¿no es cierto? Y luego sigue 40 más 4, 44. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Entendido? Sí.
Sí, correcto, ¿ya? Muy bien, entonces miren, así vamos analizando. A veces esta sucesión, pues, miren, aquí quizás, pues, no cabe el conocimiento matemático de ecuaciones, de fórmulas. ¿Por qué? Porque aquí, pues, se corta, ¿no es cierto? Y hay que ver qué elementos tenemos adicionales. A veces en la parte de la matemática es un poquito complejo porque hay que ver los detalles. Yo siempre digo que esta parte de la matemática, pues, es un poco como en el amor, ¿no? Tiene detalles, hay que ver esos detalles que tenemos, ¿no? Seguimos. Si tienen alguna pregunta, me la dicen, ¿ya? Muy bien. Seguimos, ¿no? Yo tengo una pregunta, por favor, Cecita. Ya, dígame, Fausto. Muchas gracias. Buenos días, Cecita. Buenos días. Para entrar a un razonamiento o encontrar una resolución a este problema, no tenemos que mirarle en la parte, sino en la totalidad o analizarle todo el problema, porque si le cogimos la primera parte de una, como dijo, analizando, encontramos una secuencia y por eso es que la compañera muy asertivamente dio la respuesta, dijo 6, pero si le tomamos en cualquier pregunta que tengamos o cualquier problema que tengamos que resolver, tenemos que mirarle y analizar todo el problema. Sí, así es, estimado Fausto. Recuerden que la matemática es un poco, pues, como dice, fría, ¿no? Pero también tiene ahí sus detalles, por ejemplo, de ver qué pasa con el observador. Aquí hay que observar mucho. Es decir, por ejemplo, ahora mismo, si entramos un poquito más en detalles, si están en este proceso de ser directivo, es observar, 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 observar qué pasa cada Buenas, detalle. buenas. En ese sentido, por ejemplo, eso es lo que necesita el Ministerio de Educación, que sean observadores, ¿no es cierto? Y frente a esas observaciones, a ver qué sucede, porque es posible que uno de estos problemas también, pues, le ponga algún número que le haga despistar, ¿no es cierto? Sí, entonces, a veces, quizás el total, dentro del total está algún detalle que le haga despistar y usted tome otra decisión, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, lo que sí hay, como dijo el estimado Fausto, hay que ver todo, eso sí, hay que ver todo. Es posible que algunos a la primera vista usted ya lo entienda el problema y le vea todas las cuestiones, ¿no es cierto? Todos los elementos, ¿sí? Estamos, te contesté, mi estimado Fausto. Gracias, correctísimo, correctísimo, muy amable. Sí, entonces aquí, claro, aparte de ver entonces el total, hay que ver ciertos detalles que puede también, pues, despistarnos, ¿no es cierto? Muy bien, seguimos. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Entonces, cuando usted encuentre el problema, no a la primera, ¿sí? No a la primera, sino ver. Muy bien, seguimos. Ya, el siguiente problema, aquí dice que hay un número equivocado. ¿Ah? Que hay un número equivocado. ¿Cuál es ese número equivocado? A ver, ayúdeme, porque esa es la idea, que ustedes, como dicen los chicos, pero haga, profe, haga, profe. Aquí la idea es que el conocimiento se quede con ustedes, ¿sí? Y yo me llevo los recuerdos de ustedes, las participaciones. ¿Ah? A ver, vamos a ver. Aquí tenemos 4, 7, 5, 8, 4, 9. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué términos tenemos? Está subiendo, baja, sube y sigue, ¿no es cierto? ¿Qué sucede ahí?
A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Vamos. Supuestamente los números tienen que seguir un orden, ¿verdad? Pero Ajá, allí está correcto. ascendente, descendente. Entonces allí está el 7, el 4 y el 7. Pero no le veo La cómo sería secuencia. la secuencia. De 4 a 7 hay 3, aquí ya va bajando. Ajá. Muy bien. Muy bien, Carolina. Ya. ¿Y los demás qué dicen? Yo no puedo ver la pantalla. ¿Qué pasó? Los demás se observan, ¿no es cierto? Sí, Ya. No sé. Lo que pasa, perdón, Cecitar, que es que la pantalla, el problema con la imagen que usted nos presenta no está total, sino queda faltando lectura para dar una lectura donde empiece el signo de pregunta. Ay, 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 a ver. Que minimizar Tengo exceso de pantalla. A Hay ver, que voy a minimizar ver ese si extremo. le bajo un poco. Ya, le bajo un poquito, ¿ya? Le voy a bajar un poquito acá. Perfecto, Por perfecto. ahí. Gracias, correcto. Eso, pero porque yo aquí estoy matándome y ustedes no me Excelente. dicen nada. Ya, muy bien. Una serie existe Ya. 4, 7, Correcto. 5, Ahí sí observan todo, ¿no es cierto? 8. Sí, claro. Yo. Ya, vamos. 7, 5. Buenos días, disculpen el retraso, estoy en clases, muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. 4, 7, 5. 4, 7, 5, 8. Desciende, asciende, desciende, asciende, desciende, asciende, desciende y asciende. Hay alternatividad. Ya. A ver, la idea es que, esto no es que con mi explicación o con la explicación de cualquiera de la información que encuentren, porque el conocimiento ahora se lo encuentra en las redes sociales, ¿no es cierto? Y como uno se le dice a los chicos, pues del conocimiento ahí los chicos si quieren aprender, pues ahí está. Pero la idea es que pues esto tenga una rapidez, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo van a conseguir esto que encuentren la solución con rapidez? Pues practicando y algunas cosas pues tiene que ver con Disculpe, la respuesta es el 5. el 5. Ya, vamos a ver. A ver, ¿qué les parece esto? ¿Cuánto tenemos ahí? ¿Cuánto aumentó? 9. ¿Cierto? 1. 1. Disminuye 1. ¿Qué les parece aquí? También debe decir más 1, ¿no es cierto? Y más 1, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería aquí más 1? En este. Ya. 6, ¿no es cierto? Luego seguimos. Más 1, ¿cuánto sería? 7. 7. Ya, correcto. Ahí tenemos una secuencia, miren. Es posible que este 4 sea el término que esté equivocado, porque dice que hay un término que está equivocado. Vamos por arriba. ¿Qué tal? ¿Cuánto aumentó? 8, 9. ¿Cuánto aumentó? 1. Y sube. ¿Qué tal? 7. ¿Cuál ha sido el equivocado? 6. 4. 6 la respuesta. Ya, disculpe, una consultita. También deberíamos ver si consideramos, por ejemplo, en el 4, 5, 4, 5, va subiendo 1, baja 1, va sube 1, baja 1. Entonces, en vez de 7, consideraría también el número 5. Pero tomamos desde otra perspectiva la sucesión. Ajá. Ya. Si tomaríamos desde otra perspectiva, diría que es el 5. 5. El 5. Sube 1, baja 1, sube 1, baja 1. Yo lo considero así también, ¿no? Ajá.
4, 5, 4, 5. Entonces el que Ya. estaría mal ahí, en vez del 7 sería el 5. Sí, le En vería vez así del también, 7, ¿no? en vez del 7 aquí sería 5. También yo lo consideraría eso, o sea, desde mi punto de vista, también si lo ponen así también, ¿no? Ya, Porque ahí claro. tenemos sucesiones que van así también, baja uno, sube Sí, uno, sí, sube uno, baja. correcto, tiene razón, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, aquí eso les digo, las sucesiones siempre tiene pues un elemento, un patrón, ¿no es cierto? Y tenemos que descubrir ese patrón, ¿no es cierto? Ese patrón que nos va a ayudar y que tiene una secuencia a largo plazo, ¿no es cierto? Que puede ir aumentando o que puede ir disminuyendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, entonces aquí el patrón, por ejemplo, es que aumentado más 1, ¿sí? A todo a todo el problema, ¿no es cierto? Aumentado más 1, tanto por arriba como por abajo, ¿no es cierto? Seguimos. Vamos. Entonces aquí, pues la respuesta, pues ahí está, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, importante en una sucesión es encontrar los patrones, ¿sí? Los patrones. ¿Ya? ¿Qué número debe estar en su lugar? No es el 6. Si va aumentando más Ay, 1, perdón, 4 el más 6, sí. 5. Correcto. Sí, el 6 era, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien. 4, 5. Ya, seguimos, ¿no? El 6. Correcto. El patrón entonces fue 1, ¿no es cierto? Aumentar 1. Vamos a la siguiente. Determinar cuál es el número que sigue en la sucesión. Dígame. Necesitar una cosa en la anterior, pero verá que le estaba pidiendo el número que está equivocado, decía ahí. Por Ah, eso usted sí. le puso 4 y es el correcto ese. Sí, verdad, Jorge. Sí, aquí nos decía cuál es el término o el número equivocado. Entonces aquí el número equivocado era el 4. Sí, en la secuencia debía ser aquí el 6, ¿no es cierto? Debía ser el 6, pero aquí nos pregunta, la pregunta es, ¿cuál es el número equivocado? Sí, muy bien, Jorgito, muy bien, ahí tenemos, entonces, claro, sí. Y uno a veces, pues, también se le pasa por alto, ¿no es cierto? Entonces, estar atentos, ¿no es cierto?, a las preguntas, ¿sí? Porque descubrimos bien el patrón, pero aquí la respuesta, pues teníamos que, aquí lo que nos está pidiendo, no nos decía cuál es el número que iba a la secuencia, sino cuál es el número equivocado. Equivocado. Así es. Muy bien. Seguimos, ¿no? A ver, seguimos en el 3. Pues ya vamos creciendo, ya tenemos, miren, 2 opciones. ¿Ya? Determine cuál es el número que sigue en la sucesión. Ahora sí nos pide cuál es el que sigue, ¿no es cierto? Y tenemos 333, 300, 277, 264. ¿Ya? Busquemos ese patrón. ¿Cuál es ese patrón que nos ayuda con esta sucesión? Nosotros ya sabemos que las sucesiones pueden crecer, pueden decrecer, y ahora sabemos que también, pues, estas secuencias tienen patrones, ¿sí? Un patrón que le ayuda a resolver, a encontrar esa solución. ¿Cuál sería? Baja y baja y baja. Uh-huh. Baje, baje. 233. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a escribirlo aquí, ¿ya? Ah, no, acá dice que acá lo vamos a escribir ya.
Es importante a veces, por ejemplo, en la prueba le van a dar opción a que tenga una hojita, escríbalo ahí, ¿ya? Escríbalo, eso es importante. Ya, vamos a ver. De 333 a 300, ¿cuánto hay? 3. Ah, perdón, 33. 33, correcto. Seguimos. De 300 a 277. 33. ¿Cuánto? 23. 23. 23. Correcto, ya estamos por ahí cerca. De 277 a 264. 13. 13, correcto. Ah, ya le cogieron. ¿Cuál es el siguiente? ¿En qué termina el patrón? 3. En Ah. 3. Ujú. La respuesta sería A. 261. Luego sigue, pues, ¿no es cierto? El 3. La respuesta es la A. Sí, Correcto. 3. Miren, 61. miren. Este, pues, no tiene que ver nada con el anterior, ¿cierto? Ah, ahí está. Entonces, 261. Claro, esa es la respuesta, porque el patrón aquí resulta que fue, pues, terminado en 3, pero tienen que estar por eso atentos, ¿no es cierto? 33, 23, 13 y 3. Ah, tiene que ver con el segundo número que le acompaña, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Ya, Ahora correcto. sí. Seguimos. Miren, ahí tienen otra. Este es otro. Es decir, es como decir, tengo pues otra fórmula. Cada una sería una fórmula diferente, ¿no? Sí, entonces ahí tienen otra fórmula. Ya seguimos. El siguiente, ya está. Ya tenemos tres fórmulas en su cabecita, ¿no? En sus cabecitas ya están 3 fórmulas. Vamos a la siguiente. Vamos, aquí es posible que hay otra fórmula, otro número que nos va a ayudar en esta sucesión. Y siempre que tenga lógica. Miren el anterior, tenía una lógica, pero claro, no era de ir sumando, sino de ser observadores. ¿Qué pasa, no? Eso es lo que aquí maneja bastante, ¿no? Observación, mucha observación. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, más que conocimiento, aquí hay que ser muy observadores, como les decía al inicio. Vamos a este. ¿Cuál es el valor de X en la sucesión? ¿Ah? Y vamos a encontrar otro detalle. Tenemos 7, 6 un medio, 6 un cuarto, y nos dice cuál es el valor de, pues, de X. ¿Cuál es este valor de aquí, no es cierto? Aquí está la X. Puede ser que, pues, con estos términos que están acá, o es posible que por ahí se nos fue un número y no esté aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Pues, miren que aquí, por ejemplo, de aquí a acá tenemos, pues, una sucesión que puede decir que vaya subiendo y que vaya bajando, y pues seguimos, ¿no es cierto? Sí, y puede seguir bajando, pues tal como vemos los números, esto va bajando, ¿no es cierto? Que empezó en 7 y ahora tenemos o termina en 5. Entonces es una sucesión que va disminuyendo. ¿Ya? ¿En cuánto disminuye? ¿No es cierto? Pero ahí sería 5 un cuarto. 5 un cuarto. 5 Pero no está. 2 cuartos. Aquí en X debería ser 5 un cuarto. ¿Eso es lo que me dice? Estimada Catalina. No, ahí no.
A ver, vamos a ver, para ir avanzando un poquito. A ver, voy a ver si puedo escribir por acá. Ya, aquí vamos a escribir el patrón. Vamos a ver si... Muy bien. A ver. Si tomamos en cuenta que tenemos 7, ¿no es cierto? Luego tenemos 6 enteros, un medio. Eso significa que tengo un número mixto. No sé si ustedes lo conocen. Es un número que está adelante y que la fracción le acompaña aquí, ¿no? ¿Sí? Le acompaña. Ya, entonces tenemos un número mixto. Ya, entonces, ¿cómo lo convierto en un número fraccionario? Esto pues simplemente que por ejemplo, tengo pues aquí una fracción. Pues puedo aquí, como esto de las sucesiones a veces tiene reglas y a veces no las tiene, pues dice usted, tengo 6 más un medio, y un medio sabemos que es la mitad, ¿no es cierto? Que es 0,5, es decir, si pues voy tomando que por aquí tengo 6 más 0,5 sería 6,5, ¿no es cierto? O también lo puede hacer, pues aquí yo ya tendría 6,5, así, ¿no es cierto? Yo voy separando con el punto y coma al siguiente término. También lo podría hacer 6 por 2, que sería 12, más 1, 13. Es decir, me quedaría, pues aquí 13 sobre 2, y 13 sobre 13 2 medios. nos da 6, ¿no es cierto? 6,5, ¿sí? ¿No es cierto? 13 medios, ¿no es cierto? Como dice. Ya, pero esa es la mitad, pues es 6,5. El siguiente lo mismo, ¿no es cierto? Pues acá nos da 6 y nos dice un cuarto. Pero un cuarto nosotros sabemos que es 0,25, es decir, un cuarto de queso. ¿Sí? El 1 le divide en 4 partes, entonces sería 6,25, ¿no? Ahí está. Seguimos, ¿no? Luego nos dice, pues el siguiente no sabemos, el siguiente no lo sabemos cuánto es, ese es el que estamos buscando, ¿no es cierto? Y luego sigue la secuencia, dice 5, pues un medio, eso significa que es 5, un medio, habíamos dicho que le aumentamos el, ¿no es cierto? Sí. Ya, y luego sigue el 5, ¿no es cierto? El 5, ya. Miren, por ahí puede estar la solución. ¿Cuánto ha bajado? ¿Ya? Y hay que recordar que aquí pues tengo, a ver, ahora tengo la otra sucesión, se puede decir. Es de los mismos números, pero los he convertido en decimales. Por ejemplo, aquí tengo pues de 7 a 6,5, ¿cuánto ha sido? 1. 0,5, ¿no es cierto? Claro. Porque aquí tengo 6, ¿no es cierto? 6,5, ¿no es cierto? Ya, correcto. De aquí a acá, ¿cuánto ha bajado? 25. 25, ¿no es cierto? 25. Se nos acabó el tiempo, mil disculpas, y continuamos. A ver, por aquí está entrando. Muy bien. Entonces, estamos ya, a ver, habíamos analizado que por aquí tenemos pues una secuencia, ¿no es cierto? La idea es que vayamos comprendiendo, pues acá tenemos 0,5, ¿no es cierto? 25 y seguimos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la secuencia aquí, lo que queremos encontrar aquí, el término. Y pues lo podemos hacer, por ejemplo, aquí la idea es que vayamos también
encontrando el patrón para que nos ayude, ¿no es cierto? El patrón es importantísimo para que nos ayude, ¿no es cierto? Sí. Ya, en ese sentido, ¿ya? Pero aquí, vamos a ver, vamos a cerrarle aquí, que es el cierre de esta sucesión, y vamos a escribir cuál es el patrón. ¿Cuál ha sido el patrón? ¿Lo identificaron? ¿Sí o no? Y que tenga lógica, ¿no es cierto? Que tenga lógica. Sería, hay dos formas, tal como lo hemos hecho, sería 0,75. Ay, ya se me fue igual. 0,75. Este es el patrón. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, vamos a ver, ¿por qué ese es el patrón? Y nos va a llegar, o vamos a llegar a la respuesta. A ver, vamos a ver. Miren, si nosotros hacemos, por ejemplo, a ver, de aquí a acá, ¿cuánto tenemos? 0,75. ¿Cierto? Ya. Pero de aquí a acá, pues tenemos otro término, ¿cierto? Y así. Y otro término, ¿cierto? Y luego por arriba, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto? Esto puede ser, claro, si nosotros hablamos de fracción es 0,75 o también 3 medios, ¿ya? Y si lo vemos así como hacíamos un rato, pues aquí tenemos 0,5, 0,25 y luego sigue el, pues, ¿cuál sería el siguiente? Tenemos, ¿alguien más? ¿Ya? ¿Cuál sería? Si aquí lo convertimos en fracción. Si ya tenemos que baja, ¿no es cierto? 5,25. Aquí sería 5,75. ¿Sí? Si hablamos aquí sería 5,75. ¿Sí lo comprendieron o no lo comprendieron? Ya, aquí lo vamos a escribir. Aquí sería 0,75. Ay, perdón, 5,75. 5,75. ¿Ya? ¿Sí? Entonces usted lo observa de dos formas aquí, pero el patrón va a ser 0,75 que va bajando, ¿no es cierto? En una secuencia escalonada. Entonces la respuesta sería, pues, la primera, ¿no es cierto? Ahí estaría. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el patrón. Con ese patrón, entonces, podemos seguir la secuencia y tiene una lógica. Muy bien, seguimos. A veces hay estos problemitas, a veces que no los visualizamos tan rápido y tenemos que convertirlos en otro término para visualizarlos de otra forma. Ya, seguimos en el siguiente. En el siguiente nos dice, pues, ahora, ¿qué número sigue en la serie? ¿Ah? ¿Qué número sigue en la serie? 2, 4, 7, 11, 16. ¿Qué pasó de 4 a 7? ¿Cuánto es? Allí va subiendo, es más 2, más 3, más 4, más 5, toca más 6, entonces sería la respuesta a la C. Ajá, ¿no es cierto? Miren, esto quisiéramos que en todos los problemas nos tocara, ¿no es cierto? Este problema de aquí fuera el éxito, que nos tocara estos, ¿no es cierto? Pero no es así, porque pues aquí tenemos facilito, ¿no es cierto? Muy fácil. Este sería, ¿no es cierto? Entonces dice 2 más 2 es 2 más 2 es 4, 4 más 3 es 7, 7 más 4 es 11 y 11 más
5, 16 y luego sigue más 6, ¿no es cierto? Entonces, este es un problemita o que no vamos a tenerlo, pero es importante que pues tenerlo para comprender la sucesión, porque ya tal como estábamos arriba, como que pues nos cansamos, ¿no es cierto? Y en el siguiente ya se complica, ¿no es cierto? Y ya nos estamos cansando y decimos, no, ahí dejamos. Entonces, por eso es que estos problemitas también ayudan para motivarnos. Dicen, no, sí se puede, ¿sí? Pero es posible que en la prueba no esté, o si está, pues todos van a coincidir, todos la van a resolver. Entonces no voy a tener ventaja con quien estoy compitiendo, ¿no es cierto? Sí, entonces muy fácil. Ya, seguimos. Seguimos. Muy bien. La siguiente nos dice qué número contiene en la sucesión. ¿Ya? En la sucesión. Vamos a ver. ¿Qué dicen ahí? Tengo 2, 3, 4 y luego sigue 6, 9, 12. ¿Qué creen que me pasa aquí? ¿Qué creen que...? A ver, ¿encontramos el patrón o no? Vamos. Sí se puede, como dice la selección. Sí se puede. ¿Está difícil? Hasta ahora tenemos 3, 4, 5 ecuaciones. Cada uno ha sido diferente. Bueno, el 5, pues eso ya lo conocíamos, ¿cierto? Como que seguida se viene y ya lo tenemos, ¿no es cierto? A ver, vamos a darles una ayudita por aquí y vamos a ver qué sucede. A ver. ¿Qué tal si yo cojo el primero y el segundo? Y esto tiene que ver con el siguiente. ¿Mm? Aquí escogí dos términos. ¿Ya? Y la respuesta de estos dos términos tenemos el siguiente. ¿Qué creen que pasó? ¿Ah? Miren. 3. Por 2. Se multiplicó por 2. Ya, vamos a ver. Miren. 3 y el 2. Pero la respuesta está aquí, dice, en el 4. ¿Ya? La idea es que tenga un patrón, ¿no es cierto? La idea es que tenga un patrón para que sea, de alguna manera, nos valide la secuencia, ¿no es cierto? Nos valide la secuencia. Entonces, casi en todo, pues, vamos a tener un patrón, ¿no es cierto? Ya. Entonces decimos aquí, 2 más 3 nos da 5. ¿Es correcto? Pero acá no tenemos 5. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 4, ¿no es cierto? Vamos al siguiente. A ver, queda pendiente ese, ¿no? Vamos, aquí cojo el 3 más 4 nos daría 7. Aquí tengo 7. No, no es cierto. Seguimos, pero está restante 1. ¿Ah? Aquí está la solución. Que vamos a restar. A ver, no puedo hacer con esto. No puedo escribir muy bien los números con esto, ¿no? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo,
lo voy a escribir por acá con el paréntesis, ¿ya? Vamos a ver. Por ejemplo, lo que tenemos es, lo que les digo, 2 más 3. 2 más 3 nos da... y decíamos que pasaba algo, ¿no es cierto? 2 más 3 y menos 1. ¿Y cuánto nos daba eso? Nos da 4. Esto es igual a 4. ¿Ya? Muy bien. La siguiente debería tener lo mismo. 3, como tenemos una secuencia, ¿no es cierto? Entonces sería 3 más 4. Y 3 más 4. Pero aquí dice que le restamos menos 1. Menos 1. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 6. Correcto. Estamos siguiendo un patrón, ¿cierto? El siguiente patrón es que seguimos y nos dice que tenemos hasta 3 más 4, ¿no es cierto? Ahora nos tocaría 4 más 6. ¿Sí? Pero el patrón nos dice que restemos menos 1. Correcto, siempre menos 1. Miren, entonces lo que voy haciendo, y aquí escribo al igual. ¿Ya? Esto nos daría 10, pero menos 1 nos daría 9. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es lo siguiente, que sumamos, pues 2 más 3 y nos da 4, pero menos 1 nos daría, 5 menos 1, 4, ¿cierto? El siguiente, 3 más 4 nos da 7. 7 menos 1 nos da 6, ¿cierto? El siguiente, 4 más 6 es 10, menos 1, 9. Y el siguiente, 6 más 9, 15 menos 1, 14. Y el siguiente, 9 más 14, 23, pero menos 2 sería 22. Es por eso que está aquí el 20. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay 2 elementos. Entonces, tiene que sumarse y tiene que restarse. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso, comprendido. Otro, si quieren llamarle otra condición. Tenemos ya algunas condiciones para que ustedes las tomen en cuenta cuando se vengan estas pruebas. ¿Ya? Entonces aquí la clave ha sido que pues sumado los dos términos y restado menos 1. Miren, ahí tienen una secuencia. Es decir, hay un sinnúmero de parámetros, puede decir, para que usted pueda encontrar la solución. El siguiente, miren, este ya se complica un poco más. ¿Ya? Dice que encuentre el valor de, aquí, pues miren, este más o menos es como, este es como el problema que tuvimos, creo que era en el segundo término, o en el tercero. Miren, aquí entonces tenemos esto. Esta es la pregunta. Calcular el valor de X más Y. Y de la sucesión. ¿Ya? Pero la respuesta va en función de estos dos, esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el valor de X más Y? Entonces aquí tenemos la sucesión. Esta sucesión pues va creciendo, ¿no es cierto? Y nos dice que, pues, esta está fácil, ¿no es cierto? Y aquí acá, ¿cuánto aumentó? 1,45 a 1,49. ¿Cuánto aumentó? 4 centésimas. 4, ¿no es cierto? 4. 0,04, ¿no es cierto? Acá
¿Cuánto aumenta? 8 centésimas. Perfecto. Miren, ya tiene la secuencia. Quita ¿cuánto debería aumentar? ¿Ya tienen el Sería patrón? 0.12. Correcto, correcto. Ah, muy bien. Entonces aquí, ¿cuánto sería? Están escuchando, aquí me sale internet inestable. ¿Cuánto saldría? Es decir, X, ¿cuánto va a valer? A ver, vamos a escribirle por acá. 1.69 sería. 1,69. Muy bien, eso es lo que vale X, correcto. Ujú. X entonces es 1,69. Mm. Ya, porque eso es lo que nos interesa primero, encontrar eso, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Seguimos. Ya, miren, lo están haciendo muy bien. Seguimos. ¿Cuánto debe aumentar para que me dé esto acá? 9, 2. Allí 16. se aumenta 16. 16, Ahora, 20, Correcto. 24, 20, 24. 29. Sería 20, 24. Ah, 169. Vamos de 4 en 4. 16, luego 20, 24. Sería 9, 2, 2.29. 8, ya. 8. ¿Cuánto ha sido entonces? La respuesta allí es Igual. 2.29 Y. 2,29. ¿Qué dicen los demás? ¿Es correcto? Sumando 2.29 y 1.69 tenemos 3.98 la respuesta. La D. Ajá. Y sumamos los dos, nos da 3. Claro, eso. Esa es la idea. ¿Sí? Y que lo hagan en el menor tiempo posible, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos la respuesta. Correcto, porque sumamos los dos términos y ahí está. Primero encontramos la secuencia, una secuencia muy fácil, ¿no es cierto? Sí. Nos confundimos con 0,04 y 0,4. Entonces eso hay que tomar en cuenta. 0,04 es 4 centavos y 0,4 es 40 centavos. Son diferentes, ¿no? Muy bien, seguimos. Ya tenemos otro patrón. Sí, miren. Entonces ninguno se repite. Ah, interesante. Muy interesante porque ninguno se repite. Y eso pues, nos hace pues interesar más en la materia. Ya, muy bien. Vamos a ver, en el siguiente, ¿cuál es el número? Aquí dice, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número X? Está Yo también incompleto. no hay más datos. Ya. Ya. Correcto. Muy bien, seguimos al siguiente. Vamos al siguiente. A ver, vamos al siguiente. Entonces, el siguiente. Miren, el siguiente nos dice, pues acá, el término que continúa en la serie y nos da 15, 11, 7. Ustedes ya tienen una pista ahí. L. Menos 4. L es L. Menos 4. Menos 4. O sea, el En los numérico. números, Claro. va bajando, ¿no es cierto? 15, 14, 7 y nos tocaría el 3. ¿qué número? El 3. 3. Las letras. L. Las letras. A ver. A ver, las letras.
Vamos a ver. Aquí lo que ustedes tienen que coger las letras, tiene que ser las letras en inglés. ¿Sí saben las letras en inglés? Voy a ver Sería si entonces tengo por acá. 3L. Ya. Vamos a ver el abecedario en inglés. ¿Cuál es la diferencia entre el español y el inglés? El abecedario. Como estas preguntas son internacionales también, pues, de alguna manera, pues sirven para otros países donde no hablamos el español. A ver. La R con la P, ¿qué pasa? ¿Cuál es el salto? ¿Ah? ¿Cuál es el salto? Por acá estoy buscando el abecedario que lo El tenemos. abecedario está regresando. Entonces estaríamos de retroceso, diría yo. Pero va saltándose una. Una letra. Exacto. ¿Cierto? Va saltándose. Entonces aquí estaría pues N. En el medio estaría M. Y luego estaría la L, ¿no es cierto? 3L, sí. Correcto. Entonces la respuesta es 3L. Así es. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿ya? Muy bien. Les decía el inglés, por ejemplo, el inglés no utiliza o no lo habla o no se lo... La elle, ni la ñ, ni la che, ¿no es cierto? Entonces decimos el inglés. Ya vamos al siguiente. Dice, hallar el término que sigue en la serie. Vamos a ver. ¿Qué término sigue en la serie? Si yo tengo 3, 12, 13, 52, 53. La idea es que encontremos el patrón. ¿Ya? Vamos a ver el patrón aquí. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es ese patrón? ¿Lo encontramos? ¿O no lo encontramos? A ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa de aquí a acá? ¿Qué tuvo que hacer para llegar a 12? Multiplicar por 4. Multiplicó por 4. Correcto. Multiplicó por Y más 1. 4. Muy bien. Para el siguiente aumentó más 1. Vamos a ver aquí. Eso. Ya, entonces cojo 12 por... Ya. Correcto, ya le cogieron. Aquí es multiplicado por 4. Ajá. Y 13 más 1. por 4 más 1. ¿No es cierto? O por acá arriba le voy a poner más 1. Entonces, ¿Cierto? 53. ¿Y qué nos tocaría luego? 53 por 4. Otro más 1. Más 1. Ajá. 12. Por 4. ¿Cuánto nos da? 50 por 3 nos da 150. Y 3 por 4, 12. A ver. 50 por 4 es 200, ¿no es cierto? Sí, 212. 12. 212. Correcto, ahí está. ¿Sí? Válido, ¿no es cierto? Miren, qué importante es encontrar el patrón. Qué importante es encontrar el patrón. Correcto. Vamos al siguiente. ¿Qué letra sigue en la serie? A, B. Miren acá. ¿Qué pasa? ¿Cuántas letras se pasa? CD. A, B, C, D. Pasa 2, ¿no es cierto?
Y estaría EF, pero aquí miren que tiene Están contrarias. Eso, muy bien. Ese es el patrón. Entonces, que pasa 2 y se invierte esas dos letras. ¿No es cierto? Luego sigue, ¿cierto? Pasa 2 letras y está en el orden. Y J, ¿no es cierto? Pasa 2 letras y está en desorden. Aquí, desorden, desorden. Nos toca, pues, MP, a ver, ENP, y nos sería... Buenos días, jóvenes. Prendan las cámaras, por favor. Ya. Ahora tenemos, pasa 2 letras. ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería? Aquí tenemos dos, aquí sería, por ejemplo, aquí está en desorden y ahora nos tocaría en orden, ¿no es cierto? Porque iría por aquí, ¿no es cierto? ¿Este alfabeto español o en inglés? En inglés. En inglés. Recuerden, eso no se olviden, siempre el inglés. ¿Ya? Ya. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Yo digo que la B, QR. QR. Ya, muy bien. QR. ¿Qué dicen los demás? ¿Es correcto? RQ. Sistema RQ. No, pero ya están... sí, porque se invierten, ¿verdad? Que desciende, hay que intervenir, No, es la respuesta. hay que cambiar el orden. Entonces la Se respuesta es invierte. la RQ. RQ, sí. RQ Ya, sería. Sí, RQ. recuerde que, miren, este está en desorden, está MN y el siguiente es ordenado. A ver, HI. Claro. Sí, O eres. QR. ¿Ya? La Sí. secuencia es que empezamos ordenado, 2 espacios, desordenado, Ajá. ¿verdad? 2 espacios, ordenado, 2 espacios, desordenado, 2 espacios, ordenado. Así es, ¿no? Ajá. Ordenado, correcto. Así es. ¿Estamos? Sí, estamos. Estamos, ¿no es cierto? Ya. Correcto. 3. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, a ver. 1, 2. Se me extravió por aquí el abecedario para compartirles y ver, ¿no es cierto? A ver. La idea era tenerlo por acá. Bueno. Yes. Seguimos, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Determine el número. Ya con este terminamos la secuencia. Entonces hemos tenido algunos patrones. No se olviden esos patrones interesantes, ¿no? Determine el número que sigue la sucesión. Este ejercicio, qué interesante. Este está bueno para los directivos. Aquí. Observen, 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 observen. ¿Cuáles son esos problemas? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué dicen? ¿Cómo andamos aquí ya? A ver, finalicemos con uno bueno. A ver. 1, 1, 2, 1, 3, 2, 5, 7, 10, 14. 14.
1 más 1, 2. 1 más, a ver. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. 3, 6. Más 1, 2. ¿Qué tal? A ver, veamos los problemas, veamos los problemas. Qué interesante este. Más 1, 9. 3, 2, 3, 4. 4. 5, 1. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, este parece el magisterio, un desorden, ¿no es cierto? Ajá. En las protestas. Vamos a ver. Todos protestando. 3. En 3. 9 más Y 3. del 4 al 5, 1, del 5 al 7, 2, del 7 al 9, 3, del 9 al 12, 3. A la 15. ¿Ya? A ver. 16, me Facilito. subió 16. Ya, vamos a ver. ¿Cuál es el patrón? 3. Sumo los dos. Correcto. Primero, para la secuencia, ¿ya? Que Sumo sumo y me da 3. 1 más 1. 2, 2. Me da 2. Buenos días, señorita. 1 más 1. Sí, 2. 2, ¿cierto? Aquí está. Correcto. Luego me sumo El el segundo siguiente. con el tercero. O sea, Sumo ajá, y me da 2. este o no ese. A ver, es 1 ¿Ah? más 1. Segundo y tercero, sí. Luego ¿Ah? sumo Luego sumo. el tercer término con el segundo término, con el cuarto, me da 3. ¿Ah? Me da 3. Luego sumo el cuarto y quinto término, me da 4. ¿Ah? ¿Ya? ¿Ya? Y ahí sumo sería el quinto con el sexto, me da 5. ¿Ah? ¿Ya? Luego sumo el sexto con el séptimo, me da 7. ¿Ya? Correcto. Ya luego sumo el séptimo con octavo, me da 9. Ajá. Y luego. El octavo. A ver. 4, 6, 8. A ver, sumo el noveno y el décimo sería, ¿verdad? 6, 8, 10. Noveno y décimo y me da 16. Correcto. Y aquí la respuesta es 16. 16, ¿no es cierto? Ujú. 16. Esa me salió a ¿Ya? mí. Ahí está la secuencia. Entonces, suma los dos y me da el siguiente término, ¿no es cierto? Sí. Pasando, ¿no? Pasando. Y sigue subiendo esto, ¿no? Entonces, este es otro patrón que deben tomarlo en cuenta, ¿no? Para que, pues, ahí esté en sus mentes y en el rato de, pues, que tengan la prueba, pues, tomar todas estos patrones. De ahí, pues, puede salir uno de ellos, ¿no? Puede salir uno de ellos, ¿ya? Muy bien. Preguntas. Tenemos 2 minutitos ya para finalizar.
Bueno, entonces, pues los patrones son interesantes, ¿no? El patrón, busquemos el patrón. Busquemos el patrón. No se olviden en cuando son letras, pues busquen o utilicen el abecedario inglés. Entonces ahí, pues, no va a haber ninguna equivocación. ¿Ya? Esto no sabía. Y luego, Por favor, yo me fui un ratito al baño. ¿Me puede explicar ese del patrón de las letras del anterior a este ejercicio? anterior a este ejercicio, a ver, vamos a ver. Ya. Ese es. Aquí lo que nos decía, por ejemplo, que pues nos decía que primero tenemos orden en desorden, ¿no es cierto? Orden en desorden. Y acá nos tocaría orden. Las letras van pasando de dos en dos, es decir, aquí tengo A, B, luego sí quedaría fuera CD, ¿no es cierto? CD, queda aquí dos, aquí quedan dos letras, ¿no es cierto? Fuera. Luego sigue, lo correcto sería F, pero está invertido, entonces está en desorden, entonces está F, E, y pasa, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí tenemos el salto de dos términos, dos letras, perdón, y quedaría IJ, ¿cierto? ¿Sí? Pero acá, pues ya nos tocaría orden, ¿no es cierto? Por eso está rayado abajo. Y luego sigue, ¿no es cierto? Aquí tenemos también dos letras y sigue MN, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero está en desorden. Y luego ya DM, OP, aquí estaría O y P, y luego tocaría QR, ¿cierto? QR en orden, ¿cierto? QR. Por eso es que tenemos aquí este literal, QR, en orden. Entonces va orden, desorden, orden, desorden, orden, desorden, orden.